Listo, muy bien. Reciban todos y todas un cordial saludo. Hoy miércoles 19 de agosto de 2020, transmitiendo desde algún lugar del planeta Tierra en esta pandemia, en esta coyuntura mundial. Esperamos que las cosas estén mejorando en el mundo. Por acá, por la región, vienen presentándose cosas complicadas. La noticia de esta semana, el fallecimiento de una serie de estudiantes que departían en un municipio cercano a la ciudad de Pasto, que ante la llegada de un grupo al margen de la ley, pues tuvieron que presentar alguna vivencia, alguna dinámica de violencia de las tantas que ocurren en este país. Falleció un grupo de jóvenes, entre ellos un estudiante, ¿no? de la universidad, estudiante creo que del programa de Ingeniería de Procesos. Es una lástima, pues una pérdida de vida, más que todo un estudiante de la Universidad Mariana, así pues como todos. Esas fueron pues una de las dinámicas más fuertes que acontecieron esta semana, así que siempre es fuerte ver ese tipo de noticias, ¿no? En donde está sumergido procesos de violencia, grupos al margen de la ley, muerte y duele más pues con estos jóvenes que tenían mucho por delante. Muchos inclusive podrán haber tenido su misma edad, podrán haber compartido como las mismas etapas de vida, eran jóvenes que rondaban entre los de 19, creo que a 24, 25 años, así que sí es bastante fuerte esta situación, ¿no? Nos pone a replantear ese papel de la violencia que por décadas viene viviendo el país, el suroccidente colombiano y el departamento de Nariño. Así que ese es como uno de los puntos más difíciles de esta semana. Y bueno, en lo que nos concierne, esta es nuestra tercera semana ya de trabajo. La primera semana, como bien saben, estuvimos trabajando las características del curso. En la segunda semana estuvimos trabajando una introducción a la sociología. La clase pasada, la semana pasada, estuvimos hablando apenas sobre qué es eso de la disciplina sociológica, cómo surge y cuáles son las distinciones entre pensar sociológicamente y opinar tal vez subjetivamente. Había una gran diferencia, una gran distinción. Hicimos un ejercicio utilizando una de las redes sociales con mayor tendencia en el momento, que es Twitter, un espacio de la web en donde muchas personas comentan, opinan, comparten sus emociones, pensares, juicios, pero que también es una red donde también podemos encontrar algunas perspectivas analíticas que nos permitan entender un problema más allá que juzgarlo, valorarlo, establecer su emocionalidad y demás. Eso fue lo que hicimos la semana pasada y esta semana nos corresponde empezar a trabajar un nuevo capítulo del texto de introducción a la sociología denominado Teorías Sociológicas. Este capítulo número 2 tiene dos partes. Como ustedes pudieron ver, nosotros hicimos lectura de la primera parte, Teoría Sociológica Clásica. Estuvimos leyendo de la página 37 a la 54 y ustedes realizaron una ficha de reseña de lectura. Nosotros nos distribuimos, ahorita miramos a quienes les correspondía, porque para la próxima clase vamos a leer la segunda mitad del capítulo, ya de la página 55 a la 63, correspondiente a las teorías sociológicas contemporáneas. Así que esta semana vamos a trabajar, tanto hoy como el día viernes, en torno a esas teorías sociológicas clásicas. Y lo más importante, ¿para qué nos sirven esas teorías sociológicas? ¿Para qué nos sirven los postulados de Augusto Comte, Herbert Spencer, Emily Durkheim, Max Weber, Karl Marx? ¿Para qué nos sirven hoy en día? Eso es uno de los retos que tenemos como comunicadores sociales. Que eso que aprendo, que eso que veo, que eso que leo, me sirva para hacer una interpretación analítica de la dinámica social.
Usted está muy libre en establecer su pensamiento subjetivo, pero como habíamos dicho, de eso no se trata porque eso no tiene mayor ciencia. Cualquier persona puede presentar su subjetividad, su emocionalidad, su juicio de valor, lo puede ser cualquier persona. Pero pensar analíticamente la sociedad requiere un nivel académico superior, un nivel académico profesional, que ustedes como comunicadores y comunicadoras sociales deben ir desarrollando en esta formación, ¿ya? Entonces, no se trata de salir y emanar sino análisis argumentados, profundos, explicativos sobre el acontecer social. Entonces, para esta semana tenemos este eje temático y también tenemos la entrega, la socialización de la reseña de lectura. No se olviden que la reseña de lectura es una de las actividades que nosotros desarrollamos en este primer corte. La actividad consiste en que individualmente van a ir entregando y van a ir desarrollando una ficha, una reseña de lectura que tiene 5 puntos y que estos puntos se los van desarrollando en torno al texto que se va a desarrollar para la clase, para el día de hoy. No me preguntaban, surgen preguntas. Profe, ¿puedo hacer ficha de lectura la lectura que trabajamos la semana pasada? No, porque ya la lectura de la semana pasada ya la resolvimos, ya la leímos, ya la analizamos, ya la discutimos, y no tiene sentido de que usted haga una ficha de lo que ya se hizo, sino de lo que se está haciendo en cada semana. ¿Listo? Otra duda que surgiera, que si se podía hacer en Vinas, no, es un trabajo individual, el debate se lo hace aquí en clase, el debate, los comentarios, los análisis se los establecen aquí. Ahorita les voy a dar tiempo para que puedan debatir, que era tanto lo que solicitaban desde la anterior clase, que podamos discutirla, que podamos compartirla, que podamos debatirla. Pues listo, ahorita los escuchamos a ver qué tenían por debatir. Y la entrega de las fichas de lectura se va haciendo por bloques de estudiantes según la lista de asistencia. Entonces, para esta lectura, para esta semana, teníamos para esta semana van a entregar de primer semestre los estudiantes Bastidas, Angie Caterine, Calvache, Marilyn Giselle, Chunganá, Juan David, Delgado, Ana Gabriela. Y de tercer semestre los estudiantes Ágreda, Narváez, Laura, Jaguiño, Luis, Arboleda, María José, Arciniegas, Angeli y Bolaños, Antonio José. Ellos ya debieron haber presentado su ficha de lectura, ya se debió haber cargado respectivamente o a la plataforma o al correo electrónico. No se olviden que la entrega de la ficha se la hace antes de clase. Después de clase ya no se recibe nada, porque es como darle la respuesta del examen y que usted después de darle las respuestas del examen puede entregar su examen. Pues ya no tiene ningún sentido, ya lo único que hizo fue copiar la documentación. Así que no se olvide que las fichas de lectura se entregan antes del inicio de clase. Si nosotros iniciamos a las 2, hasta la 1:59 p.m. tiene tiempo para entregar la ficha de lectura correspondiente a cada semana. ¿Listo? Eso es como algunas anotaciones a tener en cuenta. Muy bien, entonces, considerando que ya tenemos aquí a un grupo de estudiantes que ya elaboraron su ficha de lectura, vamos a ir desarrollando con ellos, pues, cómo les fue, estableciendo algunos detalles, algunas características, para que podamos los compañeros ir mejorando y ir teniendo algunas consideraciones sobre las características de cómo realizar esta ficha de lectura. Así que vamos a ir preguntándoles a cada uno de ellos cómo le fue en su elaboración. Voy a abrir por acá. Me va a permitir compartir la pantalla. Bueno, ahorita la comparto. Entonces, el punto número 1 de su ficha de lectura, ya saben, correspondía a la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica son los datos, Profe, se le está cortando. No sé si se hace lo una mismo. herramienta que, Profe, no se le escucha nada. a ver, Sí, está entrecortado. apaguemos la webcam a ver si así fluye un poco mejor el audio. No sé si me escuchan mejor ahí. Probando sonido, vamos a ver. Ahí ya, profe. Sí, tal vez sea por la webcam que hace más interferencia con el internet.
Entonces, listo, les decía, este era el formato de reseña y lectura que ustedes van a ir desarrollando. Para esta semana tenemos el punto número 1, que tiene que ver con el texto de introducción a la sociología. Nosotros hicimos lectura de un capítulo específicamente y no creo que haya mayores dificultades en establecer la cita del texto. Ya, nosotros ya la habíamos trabajado en el formato APA. Luego vienen las palabras clave y o desconocidas. Vamos a ir viendo aquí, vamos a ir recolectando algunas de estas palabras para irlas compartiendo. Espera un momento por aquí, aquí ya está. Listo, entonces la referencia bibliográfica no había problema, ya la podían sacar del texto. Alguien que me comparta cómo la realizó. Vamos a ver por acá. Bastidas, Angie Caterine, ¿está por acá? Sí, Coméntame, ¿cómo profe. hiciste el punto número 1? Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Comparto pantalla? No, veme dictando para aquí yo ir colocando la cita de la referencia bibliográfica. Ingresé a la página del libro, en donde se encuentra el libro Ajá. que usted nos quiso leer. Y, y pues de ahí seguí los pasos que usted nos dio mirando el video. Miré Sí, sí, y ok. ¿Cuál es la referencia bibliográfica del texto? eh, aquí me aparece Rodríguez Rodríguez, Díaz Rodríguez, Martínez, espérame, es apellido y la inicial del nombre. Rodríguez, ¿qué? Rodríguez Rodríguez, R.N. Rosa María, ajá, y y Díaz Martínez. Díaz Martínez. Las iniciales del nombre, J.A. José Antonio. Listo, muy bien. Sigue el año de publicación. 2018. Listo, muy bien. Sigue el título del libro. Introducción a la sociología. Listo, muy bien. UNED, El lugar de guión, publicación, primero es el lugar de Universidad. publicación. Mira, autor, año, título, lugar de publicación. Este es un libro publicado en España. Y luego ya viene la editorial, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED. Ese es el punto número 1, como deben ir realizando. Vale, muchas gracias, Andy. Ese es el Gracias, punto profe. número 1, ¿listo? Establecer los datos de la referencia bibliográfica. Vamos con la parte número 2, 10 palabras clave y o desconocidas con su respectivo significado. Vamos a ir recogiendo algunas de ellas. Marilyn Giselle Calvache, ¿está por acá? Sí, profe, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Coméntame 2 palabras que hayas encontrado en el texto. Bueno, la primera podría ser disímiles, disímiles. Disímiles. ¿Qué significa? Es el término que alude a aquello que resulta distinto o desigual. Distinto. Distinto. O desigual. Listo, ok. Aquello que resulta distinto o desigual. Tenemos opiniones disímiles. Eso significa que usted tiene una opinión muy diferente a la mía. Listo. Otra palabra. Eh, pues no es desconocida, pero me parece como clave y sale varias veces en el texto, que es statu quo. Muy bien. Estatuo. Estatuo. No está bueno. Estatuo. Statu Statu quo. Ajá. hace referencia a un estado emocional, social, político y o económico de un periodo determinado de tiempo. Estado social. Político y económico.
Es un estado principalmente de equilibrio, ¿no? Es un estado social, político y económico de equilibrio. Statu quo, ese quo significa de equidad, de equilibrio, de distribución, de balanza. Es entonces una situación que busca esta palabra. Listo, vale, muchas gracias. Juan David, Chungana Caicedo, ¿está por acá? ¿Está por acá Juan David? Ana Gabriela Delgado, Paraguay. Sí, Profe, es profe. que Juan David no se conectó desde la mañana a clases. Oh, vale, listo. Aquí reporto su asistencia, no hay problema. Bueno, profe. Ana Gabriela Delgado, coméntame dos palabras que encontraste. Una palabra pues que a mí me pareció era axiológicos y otra era irrupción. Axiológico, irrupción. ¿Qué significa axiológico? Axiológico dice una cuestión ciertamente importante en la vida de las personas y en el funcionamiento conforme de una sociedad también. Lo que está bien o lo que está considerado como malo son cuestiones que las personas debemos conocer para saber cómo comportarnos y de este modo evitar conductas que sean castigadas de algún modo por la comunidad. Listo, vale. Lo axiológico tiene que ver o está relacionado con los valores, valores personales o sociales. El conjunto de valores hace referencia a lo axiológico de la persona, lo axiológico del ser. Y la otra, irrupción, ¿cómo la encontraste? ¿Qué definición? Dice, una irrupción es un ingreso impetuoso a un sitio o un acto repentino y sorpresivo. Ingreso sorpresivo a un espacio determinado. Listo, irrupción, un ingreso sorpresivo que entró de la nada, que no golpeó, que no pidió permiso, sino que ¡pum! Entró sorpresivamente, ingresó a un espacio, eso se llama irrupción. Listo, muy bien, vale, gracias. Vamos buscando más palabras por acá. ¿Cómo le fue a Laura Gabriela Ágreda? Coméntanos dos palabras. Hola, profe. Hola, Yo tengo hipertrófico, que es muy el bien. desarrollo excesivo o aumento desmesurado y perjudicial de una cosa. Crecimiento o aumento desmesurado de una cosa. Crecimiento o aumento desmesurado de una cosa, ajá, por ahí habla de la hipertrofia sociológica, ahorita la vemos. Otra palabra, Y tipificar, tipificar. ¿Qué que es encontraste? clasificar u organizar en tipos o clases una realidad o un conjunto de cosas. Ujú. Clasificar u organizar en tipos O clases, una realidad o un conjunto de cosas. de cosas. Listo, perfecto, vale, muchas gracias. Está por acá Luis Aguiño. Aquí estoy, profe. Ok, coméntame dos palabras que encontraste en el texto. La primera, analogía, profe. Una analogía. ¿Qué significa? Es un procedimiento mediante el cual se crean palabras o expresiones nuevas o se transforman otras que ya existen, con el fin de acomodarlas a un determinado modelo, en especial morfológico. Transformación de palabras para, otra vez. Transformación, o sea, transforman las otras que ya existen, unas palabras que ya existen, con el fin de acomodarlas a un determinado modelo, en especial morfológico. Bueno, transformación de palabras con el fin de acomodarlas a un determinado modelo. Una analogía es decirle o ejemplificarle con otras palabras un mismo sentido. Por Ujú. ejemplo, hacer una analogía del bien y el mal puede ser representando, qué sé yo, un ángel y un demonio. Entonces, con otras palabras se transforman las palabras para acomodarlo a un determinado modelo significativo. Vale, y otra palabra, La otra palabra es la de cosificación.
Cosificación. Ajá, ¿qué traduce? Convertir en cosa a algo o alguien. O a alguien. Listo, vale. Muchas gracias. María Bueno, José Arboleda, ¿está por acá? Sí, profe, aquí estoy. Coméntame dos palabras más. Cohesión, que se conoce como la acción de afecto de adherirse a las cosas. Un ejemplo es como las palabras, Espérame, ya sean materiales, a ¿qué las palabra, ideas. perdón? Cohesión. Ya. Cohesión, ¿me dices qué es? Es la acción o afecto de adherirse a las cosas, ya sean materiales o inmateriales, como por ejemplo las ideas. Listo, ajá. Ideas cohesionadas significa ideas que están juntas, no que una va por allá y otra por acá, sino que mantienen una misma línea. Muy bien. ¿Y la otra palabra? La otra tengo legitimidad. Legitimidad. Listo, muy bien. ¿Qué es? La facultad o derecho atributo a una persona para reclamar alguna cosa. Hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. ¿Y qué es la diferencia? Es que una, por un lado, reporta dicha reclamación y la otra reclama, o sea, el afecto de la persona reclama activamente y por el otro lado, la receptora de dicha reclamación reclama pasivamente. Oh, ya, entiendo. Muy bien, vale, gracias. Angeli Arciniegas, una palabra, porfa. Hola, profe. Profe, yo encontré una palabra que dice extramundano y no encontré su significado. Dice que está en portugués, pero no sé, no encontré la verdad del significado. Hay que buscar la palabra mundano. Esta es una palabra compuesta. U otra podría ser imbuidas. Deletréala. I-M, B larga, U-I-D-A-S. Imbuidas. Ajá, ¿qué significa? Infundir, inculcar a alguien ideas o sentimientos. Listo, muy bien. Ajá, imbuidas o imbuir, infundir a alguien ideas o sentimientos. Vale, muchas gracias. El extramundano es una palabra compuesta, búscala con mundano. ¿Qué es mundano? Y extramundano significa muy, muy, muy mundano. Búscalo así, como una palabra compuesta. Antonio José Bolaños, una palabra, ¿estás por acá? ¿Cómo no, profe? Sí, señor. A ver. Mentado. Mentado, Ujú. ¿qué significa? Que tiene fama o nombre célebre. Un ejemplo. Un ejemplo, no tengo aquí ejemplo. Piénsalo, si tienes la definición, debes pensar en ejemplos. O sea, no es que el diccionario te da ejemplos, sino que si tienes la definición, piensa en un ejemplo. Pues no sé, un cantante mentado. Un cantante que tiene fama o nombre célebre. Ok, bueno, está bien. Alguien que se reconoce solamente con el nombre. Que te dicen el nombre de alguien o miras la foto de alguien y ya sabes quién es, qué canta, dónde vive, qué hace. Eso puede ser una ejemplificación de la palabra. Listo, vale, muchas gracias, muy amable. Muy bien, entonces tenemos aquí ya las características, las palabras, perdón. Vamos por acá. Tenemos 10 palabras. Miren que no es complicado. En el primer punto, establecer la referencia en APA. En el segundo, 10 palabras con su respectivo significado. Vamos con el punto número 3. Panorama general del texto. Vamos a ver, entre las personas que realizaron la ficha de lectura, ¿cuáles creen que son las ideas principales que aborda el autor? ¿De qué trata este capítulo que leímos, esta primera parte del capítulo que leímos? ¿Sobre qué versa? Los escucho. Quien quiera. Profe, yo, Angie.
Dale, te escuchamos. Pues que las primeras corrientes sociológicas no podían entenderse. Por tal motivo, tienen como objetivo principal conocer la naturaleza científica de la sociología. Y pues se realiza como un análisis crítico por medio del debate en su perspectiva, tratando de llegar a un conocimiento, analizando la estructura social. Ajá. ¿Algo más? Que existía pues una importante tendencia hacia el autoanálisis, logrando su adecuada comprensión y aceptación social. Bueno, vale, ok. Una pregunta. ¿A qué se le llama clásico? ¿Qué es algo clásico? ¿A quién se le dice clásico? Hay muchas cosas. Hay bandas clásicas, hay platillos clásicos, hay personas clásicas de cierto tema. ¿Qué es eso de lo clásico? ¿Tú cómo lo puedes definir? Hay partidos clásicos. ¿Qué es lo clásico? ¿Alguien que nos pueda colaborar? Es como formular preguntas y hacer como análisis. Formular preguntas, hacer una... ¿A ti te gusta el rock? Pues sí, un poco. Dime una banda clásica del rock. Héroes del Silencio, profe. Listo. ¿Por qué son clásicos? ¿Qué hace una banda clásica? ¿Qué la hace? ¿Qué la vuelve? Profe, la vuelve clásica ya el tiempo que llevan, ¿no? O sea, porque ya llevan un determinado tiempo en escena. Entonces, son de épocas muy pasadas que ya las convierten en cosas de antaño. ¿Profe, puedo opinar? Sí, claro que sí, te escuchamos, te agradezco. Profe, pues digo yo, ¿no? O sea, es como que también dependiendo del tiempo y todo, porque coloquemos un ejemplo. Por ejemplo, ahorita tú te puedes estar vistiendo de una manera, entonces a años atrás tú le dices, uy, esto fue clásico, pero si ya nosotros quedamos en la parte de atrás, nosotros pasaríamos a ser la parte clásica. Se puede definir como algo antiguo más o menos, como algo que ya tiene su época como tal. Podría ser eso, ¿no? Listo, O también vale. algo que sirvió como modelo para seguirlo. ¿Puedo aportar? Claro que sí, te escucho. Yo diría que es algo así como un tipo de modelo, digamos, amplio, o sea, de gran importancia y que al mismo tiempo ha tenido su tiempo. O sea, ha transcurrido durante un largo tiempo. Listo, vale, perfecto, muchas gracias. Muy bien, escuchen esto. Entonces, la primera parte que nosotros leímos se llama o se denomina corrientes sociológicas clásicas. ¿Y qué es eso de lo clásico? Por aquí tenemos ideas. Clásico es algo que el tiempo, que lleva, algo que tiene un tiempo en escena. Tiene un tiempo, por ejemplo, acá. Tiene un tiempo considerable en la escena. Si una banda se deja de escuchar, ya deja de ser clásica porque ya pasa al olvido. Si un platillo se deja de comer, ya pasa como a otro plano de lo clásico. Por acá dice que lo clásico es de épocas pasadas, pero que perdura en el tiempo. Muy buena definición. Lo clásico es aquello que si bien surgió en un momento determinado de la historia, perdura como tal en el tiempo. Bandas clásicas del rock, Guns N' Roses, Iron Maiden, Kiss, Aerosmith, son canciones o son agrupaciones que si bien surgieron hace varias décadas, se siguen escuchando. Eso las vuelve clásicas. Lo clásico es muy diferente a lo primogénito, porque lo primogénito es lo primero que surge.
En cambio, la clásica es las que perduran en el tiempo, que si bien tienen una antigüedad, un recorrido, han servido como modelo a seguir a otros grupos o a otras líneas de pensamiento, que sirvió de influencia a épocas recientes. Entonces, miremos que lo clásico, o la sociología clásica, lo que hace es establecer que surge ese pensamiento en un determinado tiempo, pero ha durado en diferentes épocas. Carlos Marx escribe sus textos alrededor de 1883, pero es un clásico de la sociología porque eso que dijo en 1883 perdura en el tiempo, sigue siendo utilizado para comprender la realidad. No se fue al baúl del olvido, tal vez como lo hicieron otros autores, que si bien es antiguo, miren aquí, sirvió como modelo a seguir. Emily Durkheim es del siglo XIX, muere a inicios del siglo XX, pero su legado todavía se mantiene dentro del pensamiento sociológico. Por acá escriben en el chat, dice María José, lo clásico es algo digno de imitación, sí, es como un referente, lo clásico puede ser tratado como un referente que puede ser seguido en este sentido. En este sentido, entonces, si estamos diciendo que vamos a estudiar las corrientes clásicas de la sociología, entonces, ¿cuáles son las corrientes que vamos a estudiar? Aquellas que han perdurado en el tiempo. Como ustedes pudieron haberse dado cuenta de estos autores, de George Simmel, de Durkheim, de Max Weber, muchos de ellos son del siglo XIX, de los años 1800 y punta, 1880, 1890, pero son clásicos porque perduran en el tiempo, porque han servido como modelo a seguir y porque siguen siendo vigentes, o sea, porque no están retrasados en el tiempo, sino que siguen permitiendo analizar las épocas recientes. Entonces, en este sentido, ¿quiénes son o cuáles son los enfoques clásicos de la sociología? ¿Cuáles serían esos enfoques clásicos? Primer enfoque clásico. Podría ser las teorías cuando apareció la sociología analítica del siglo Sí, XIX. ajá, antes de la sociología analítica van dos. ¿Cuáles son? El positivismo y el organicismo. Perfecto. El positivismo de Auguste Comte. Luego, ¿qué siguió? El organicismo de ¿quién? Herbert Spencer. Vale, muchas gracias, Herbert Spencer. Luego siguió otro enfoque. La consolidación sociológica de los inicios de la sociología analítica de Friedrich Tönnies. Bien, sociología analítica. Aquí encontramos a La descriptiva, profe, también ahí. Tönnies, espérame, George Simmel y Emily Durkheim. ¿Qué decías? Perdón, no te escuché. En esa parte de la sociología analítica también entraba la descriptiva, profe. De Ferdinand Tönnies. Sí, pero esa es una de las ramas de Tönnies, de Ferdinand Tönnies. Ahora la vemos ya de manera más específica. Muy bien, después de la sociología analítica, ¿cuál sigue? La sociología comprensiva explicativa de Max Weber, profe. Perfecto. Sociología comprensiva explicativa. Aquí encontramos a Max Weber. Para los alemanes la W suena como una B, no es Weber, sino Weber. Y por último, ¿cuál? Sociología dialéctica de Marx. Perfecto. Sociología dialéctica. El señor Barbas Karl Marx. Listo, muy bien. Esos son los enfoques clásicos de la sociología de los que trabaja el autor. Entonces, mire, nosotros ya tendríamos el punto número 3. De eso trata el texto. Panorama general del texto. Entonces, ¿qué hacemos después de hacer todo esto? Construimos un texto y decimos lo siguiente. Planteamiento general del texto. En el capítulo 2, en la primera parte del capítulo 2, porque para la próxima semana vamos a leer las teorías sociológicas contemporáneas, que son ya las más recientes, más actuales. En la primera parte del capítulo 2,
denominado teorías sociológicas, encontramos un análisis a los enfoques clásicos de la sociología. Clásico lo podríamos entender como aquello que ha perdurado en el tiempo, como aquello que si bien se generó en un tiempo pasado, sigue teniendo validez y ha servido de referencia para las épocas actuales. Entonces, mire cómo aquí estamos describiendo lo que decían los compañeros, que lo clásico es algo que sirve como un modelo a seguir, es algo que sirve de influencia a épocas recientes. Ahí lo estamos escribiendo. Luego vamos a hablar sobre los enfoques. Entonces, borramos esto y decimos dentro de los enfoques, entre los enfoques sociológicos clásicos, encontramos 2 puntos, y aquí van estos. Positivismo con Augusto Comte, va el evolucionismo con Herbert Spencer, la sociología analítica, Tonies, Simmel, Durkheim, va la sociología comprensiva de Max Weber, y la sociología dialéctica de Karl Marx. Entonces, miren que nosotros realizamos un párrafo en donde nosotros podemos dar cuenta de qué trata el texto a nivel general. En el punto número 4 ya especificamos qué dijo el uno, qué dijo el otro, pero en el punto número 3 son ideas generales del texto, ¿vale? En la primera parte del capítulo 2, denominado Teorías Sociológicas, encontramos un análisis a los enfoques clásicos de la sociología. Clásico, lo clásico lo podríamos entender como aquello que ha perdurado en el tiempo, como aquello que, si bien se generó en un tiempo pasado, sigue teniendo validez y ha servido de referencia para las épocas actuales. Entre los enfoques sociológicos clásicos encontramos positivismo con Augusto Comte, evolucionismo con Herbert Spencer, sociología analítica con Tonies, Simmel y Durkheim, sociología comprensiva con Max Weber y la sociología dialéctica con Karl Marx. Punto. Tenemos el punto número 3 y con ello desarrollamos un punto más de la reseña. Vamos bien, miren qué sencillo entonces. Ya hemos desarrollado los 3 puntos. Con estos 3 puntos, usted que los tenga bien, ya tiene 3 en la calificación. Cada uno de ellos vale 1 punto en la calificación. Entonces no es de mayor dificultad. Vamos por ahora para el número 4, que es un poco el más extenso. Número 4. Vamos a ver. El número 4 entonces dice que hace referencia a la división de los subtemas. Aquí lo que nosotros vamos a hacer entonces es analizar cada uno de los temas de los que habla el autor. ¿Cuáles son esos temas? Como les dije, el autor siempre va a tener unos subtítulos. Y nosotros, por cada subtítulo que el autor nos plantea en el texto, vamos a hacer unos análisis, unos comentarios. Así que vamos a ver qué es lo que nos plantea el autor. ¿Cuál es el primer título que aborda el texto? El subtítulo, perdón. ¿Cuál es el primer subtítulo? Gestación de la sociología. Perfecto. Está volando gestación teórica de la sociología. Ajá, muy bien. ¿Qué dice el autor aquí en esta parte? ¿Cuáles son las ideas de este primer subtítulo? ¿Qué dicen? Yo tengo que la sociología comenzó a ser reconocida a partir del siglo XIX, que tenía como objeto de estudio la sociedad, que no tiene un fundador concreto, ya que nació de estudios sistemáticos, analíticos y empíricos,
y que fue realizado por una serie de personas con respecto a las realidades sociales. Que antes de esto la sociología no constaba como tal porque faltaba el objeto de estudio y el método adecuado para estudiarlo. Y ya, eso básicamente. ¿Listo? Ajá. ¿Alguien más iba a decir? Profe, también en la parte de la gestación teórica de la sociología, colocaba unos precursores del núcleo que se entra, que es Bato-More y Nisbet, de 1988. Pues eso no significaba que ellos fueran, ¿no? Porque fue Augusto Comte, pero ellos también formaron parte antes del siglo XVIII, o sea, después de que ya Listo. llegara a la sociología. Vale, ok. ¿Qué es eso que el autor denomina desarrollo hipertrófico de la sociología? Cuando Eso es, antes la sociología estaba condicionada por las ciencias naturales. es decir, que ¿qué Que pasaba? se lo miraba como una ciencia natural y no como tal de la sociología. Entonces, le practicaban los mismos métodos y objetos de estudio, sin embargo, era diferente. Ajá, se la miraba como una ciencia que buscaba estudiar elementos medibles, cuantificables, observables, Comprobable. Ujú. perfecto, comprobables. Es decir, la sociología en un inicio iba a tender a ser una ciencia natural más, porque las ciencias naturales del momento del siglo XIX lo que decían era eso, o sea, a la realidad social hay que estudiarla así como la biología, así como la física, así como la química estudia el mundo natural. ¿Cómo? Haciendo mediciones, haciendo cálculos, haciendo dinámicas observables, comprobables y experimentos verificables. Entonces, de esa manera pensaron realizar la ciencia sociológica, pero eso generó un desarrollo hipertrófico, es decir, que solo pensaron en lo observable, en lo cuantificable, pero no tuvieron en cuenta, pero no tuvieron en cuenta los componentes subjetivos del ser humano. Listo, ahorita ya los vamos a ver y vamos a ver cada una de las escuelas. Perfecto, entonces aquí tenemos ya unas ideas en torno al primer subtítulo, gestación teórica de la sociología. Vamos a desarrollar ahora el primer... Vamos a ver, creo que tuve una falla de internet. ¿Me escuchan por acá? Sí, profe. Decía que tenía una falla de internet. Bueno. Listo, entonces vamos al segundo subtítulo que se llama positivismo. El positivismo desarrollado por Auguste Comte. Vamos a pensar en lo siguiente, verán. Cada una de las escuelas o cada uno de los enfoques que nos está desarrollando el autor en el texto son muy pertinentes a la vida contemporánea, a la realidad. Usted en su formación como comunicador, comunicadora social, debe leer a estos autores, pero desde el hoy, desde el 2020, desde este mundo actual, porque así usted logra comprender esas herramientas que le dan para analizar la sociedad a partir de unas características conceptuales, pero situadas en la realidad actual. Porque Augusto Comte planteó lo que planteó en un siglo XIX, con otra época, no había virus, no había pandemia, eran otras realidades, y el ejercicio que tenemos que hacer nosotros como lectores es situar estos textos, situar estos enfoques conceptuales al hoy, a la época contemporánea. ¿Qué decía Augusto Comte? ¿Qué es el positivismo? ¿Cómo analizar la sociedad desde el positivismo? ¿Qué nos dice este autor, este enfoque? Que tenía un orden natural de las cosas. La sociedad... Ajá, ¿qué más? Profe, también, o sea, sí decía que tenía un orden natural de las cosas, pero que no obstante tener un orden natural de cada concepción podía unirse entre sí para buscar una sola verdad o una sola interpretación. Listo, ajá.
No nos olvidemos que la característica número 1 del positivismo de Augusto Comte, o el planteamiento más grande que él tiene, es que la sociedad se estudia, o se la estudia. Desde el método científico. Ajá, exacto. Desde el método científico. Desde el método científico. Porque antes y después de llamar a la sociología, lo llamó física social. Perfecto, ajá. Desde el método científico, sí. Desde el método científico, es decir, desde lo evidenciable, desde lo medible, desde lo cuantificable. Pregunto, ¿todavía se hacen este tipo de estudios o todavía tiene vigencia estudiar la sociedad desde lo evidenciable, lo medible y lo cuantificable? ¿Cómo nos ayudaría el pensamiento de Augusto Comte a la realidad actual? O sea que, ¿qué? ¿Cómo sería un análisis social positivista? Profe, era para decirte que no estás compartiendo pantalla. Uy, perdón, gracias. Muy amable por recordarlo por acá, eso es importante. Espero que ahí ya. Puede ser, por ejemplo, con estadísticas. Ajá, perfecto, muy bien. Un ejemplo es el claro ejemplo de los estudios sociales estadísticos. Miren que por más que Augusto Comte haya planteado este enfoque para hacer análisis social en el siglo XIX, sigue teniendo vigencia en la realización de estudios sociales estadísticos. Y el más claro ejemplo de ello son los estudios que realiza el DANE. Ustedes pueden encontrar en la página del DANE una serie de estudios sociales de todo tipo, pero son estudios positivistas cuantitativos, que son muy buenos, nadie te puede discutir que no, pero no son los únicos, ¿ya? Ahora vamos a ver otras formas de entender también la sociedad. Y lo que Augusto Comte dice es lo siguiente. Augusto Comte parte de una ley que se llama la ley de los 3 estadios, o de los 3 estados, o de las 3 etapas, o de los 3 componentes, o de las 3 capas. Y según Augusto Comte, la sociedad tiene 3 componentes. La sociedad tiene 3 componentes en sus dinámicas cotidianas. ¿Cuáles son los 3 estadios? Teológico, metafísico y científico. Teológico, muy bien. Metafísico y científico. Llamémoslo más positivo, bueno. Positivo material. Objetividad racional. Ajá, ahorita lo entendemos así. Entonces, mire, para Augusto Comte, la sociedad está compuesta por 3 capas, estados, estadios, niveles y demás componentes como tal. El primero es aquello que tiene que ver con lo teológico, lo metafísico y lo positivo y material. ¿Cuáles son las distinciones? Que en lo teológico van todos los procesos subjetivos que le corresponden al ser humano. Toda la subjetividad, todas las creencias, las emociones, hacen parte de la sociedad, ¿ya? Hacen parte las sensaciones, los sentimientos, las emociones, todos esos componentes, aunque no se pueden ver, materializar, tocar, meter en una bolsita, existen y conforman lo que nosotros llamamos realidad social. La segunda tiene que ver con lo metafísico, que es aquellos bienes, o aquellas, cosas, pero cosas que tienen un valor simbólico. El estado metafísico que plantea Augusto Comte tiene que ver con aquellos elementos que para nosotros no solo son cosas, sino que tienen también un valor especial. Ejemplo de ello, un regalo que te haya dado un ser querido. No es únicamente un chocolate, no es únicamente una cajita, es algo que tiene valor y significado especial para ti, ¿ya? Entonces, eso está dentro del componente metafísico que hace referencia a Augusto Comte.
Y dentro de lo positivo material, ahí sí ya es el mundo de las cosas materiales, por decir así, de las cosas materiales evidenciables. Esos son los tres componentes que plantea Augusto Comte, y estos son los tres componentes o núcleos sobre los cuales está compuesta la sociedad para Comte. Entonces dice que en la sociedad hay cosas que son subjetivas, que no se las puede ver, pero se sabe que existen. Hay cosas que tienen un valor simbólico, están dentro de lo metafísico, son esas cosas especiales para uno, esa camiseta favorita, que a uno le dicen, hey, ¿por qué te pones esa camiseta si ya está vieja? Con los ojos positivistas materiales, sí, está vieja, está deteriorada, pero con la perspectiva metafísica, esa camiseta tiene mucho valor simbólico para mí, porque me la regaló un familiar, porque me la regalaron en un cumpleaños, porque con ella fui por primera vez al mar, qué sé yo. Entonces tiene mucho valor especial. Y hay cosas que no tienen una característica material, tangible, pero que existen en la subjetividad del ser. Entonces, para Augusto Comte, ¿qué son los elementos que se deben analizar de la sociedad? Estos de acá. Para Augusto Comte, esto debe ser el objeto de estudio de la sociología. Las cosas materiales, las evidencias, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, porque de esta manera podríamos hacer ciencia, ¿ya? O sea, no existen las cosas ni con valor simbólico, ni mucho menos las dinámicas emocionales y simbólicas. Un ejemplo de ello, que todavía sigue en pie Augusto Comte, son los estudios estadísticos, los estudios sociales del DANE. Si usted se mete a una página, si usted se mete a la página del DANE, usted va a encontrar una serie de estudios que tienen que ver principalmente con estadísticas, con dinámicas numéricas de la realidad social. Una entrevista del DANE, no sé si alguien ha estado o ha sido encuestado por el DANE, son formatos de entrevista muy, muy fríos. Le preguntan si acaso su nombre, si estás de buena tu nombre, porque al DANE no le importa cómo te llamas, para el DANE eres un número en el país, y dice, en Colombia hay 46 millones de habitantes, o sea, no te dice cómo se llaman, nada, son 46 millones, el 55% son mujeres, el tanto por ciento son hombres. Veamos algún estudio estadístico que tenga por aquí el DANE, voy a compartir, entren a la página del DANE, los que conocen de este asunto, lo voy a presentar por acá, para que veamos cómo se representa el pensamiento de Augusto Comte en la realidad. Mire, por ejemplo, esto de aquí. La tasa de desempleo en el país a junio de 2020 es del 19,8%. Punto. Gracias. O sea, no te están diciendo si la gente es feliz en su trabajo, si la gente disfruta lo que hace, si la gente está contenta con el salario que le dan. No. 19,8% es la tasa de desempleo y el 80% están empleados. Y hay que entender que según el DANE, si tú sales a vender dulces en un semáforo, eso es empleo ya, eso es emprendimiento, eso es trabajo independiente, porque las lógicas, cómo se ven los empleos en este país son rarísimos. ¿Usted en qué trabaja? No, pues yo salgo a pedir moneda a los buses. Ah, perfecto, es un freelancer, es un independiente, es un emprendedor, cuando esos son palabras que disfrazan la precariedad laboral de las personas. O sea, eso es rebusque. O sea, eso es una persona que no está en la casa porque no se puede morir del hambre, sino que sale a buscar. Y para el DANE, no, eso es perfectamente un ciudadano emprendedor de nuestro país. Aquí hay diferentes estudios. Aquí están, miren, en la pestaña de la izquierda, dice estadísticas por tema. Ellos te sacan los números sobre el comercio, sobre la construcción, sobre los servicios, sobre la cultura, sobre la población, sobre la educación, sobre el gobierno, sobre el género, sobre la pobreza. Miremos qué dice sobre la pobreza, para que vean cómo se hace estudio social estadístico. Ellos te podrán hacer tal vez cifras, mire, las cuestiones de déficit habitacional, pobreza y desigualdad. Veamos, no sé cuáles son los últimos estudios. Ellos cada vez están actualizando en materia de análisis. Pobreza multidimensional en Colombia. Vamos a ver si nos encontramos algún informe. Miren, estos son los estudios positivistas de Augusto Comte en pleno siglo XXI. Nos está diciendo que la pobreza multidimensional en este país es del 17,5%,
1,6 puntos porcentuales menos que el 2018. Es decir, que en el 2019 fuimos menos pobres que en el 2018. Un punto porcentual. Que a nivel del país, la pobreza a nivel nacional es de 19 puntos, en las cabeceras municipales es de 13 puntos y en los centros rurales es del 38%. Conclusión, en el campo son más pobres. Gracias. O sea, parecen respuestas de reinas de belleza, ¿no? En el campo son más pobres, gracias. Pero pues un análisis, como ya vamos a ver más adelante, weberiano, de Max Weber, él dice, hombre, los números son lo de menos, lo importante es entender por qué está pasando con esa gente, cómo se siente, por qué la pobreza está en el campo, qué está pasando en el campo si allá es el principal núcleo de producción de alimentos. ¿Y cómo es eso de que el principal núcleo de producción de alimentos sea la zona más pobre del país? Pues eso, ¿cómo se entiende en ese sentido? Entonces, esa es la forma en cómo opera Augusto Comte. Sigue muy vigente en demografía. Aquí hay unos estudios, pues, bastante fríos que solo te van a mostrar, bueno, cómo está el censo. Miren, el censo nacional que se desarrolló en el 2018. Muy útiles, sí, o sea, no podemos negar. O sea, Augusto Comte pues, dijo, no, aquí hay que estudiar los números, hijo de madre. Aquí no venga con que cómo se siente hoy, porque usted en las ciencias naturales no le va a preguntar a una manzana, hoy cómo te sientes, manzana. En las ciencias naturales ya está para cosechar, listo, coseche y venda y listo, hágale. Mire, positivismo 1.0. ¿Cuántas personas sabemos censadas en Colombia o cuál es el número de personas? Somos 48 millones de habitantes, 48.258.494 habitantes en Colombia. En Colombia, 51,2% son mujeres, 48,8% son hombres. En Colombia, la tasa de población es esta, de 0 a 4 años, es casi el 3%, un poco más del 3%. Lo que más hay en Colombia es población entre los 10, casi a los 30 y 49 años. O sea, esta es una gráfica a partir de la edad, tanto de hombres como mujeres. En color azul de 2005, en otro la población de 2018. Y aquí son infografías. Y estas son infografías de cómo estamos. Y esto nos puede empezar a sacar una conclusión. O sea, el análisis que podemos realizar desde el positivismo, pues es necesario, pero siempre debe ser complementado con otros tipos de análisis. Miren, estos son análisis sociales estadísticos. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo vivimos? ¿Cuántas casas, cuántas viviendas hay en Colombia? O sea, son 13 millones de viviendas, aunque vivimos 46 millones, estamos en 13 millones de viviendas. Mire, aquí dice cuántas personas tienen acceso a servicios públicos. Tantas personas tienen acceso a energía eléctrica, a agua potable, a alcantarillado, a gas, a transporte y a Wi-Fi. Según estas estadísticas, solo el 43% de la población en Colombia tiene Wi-Fi. Entonces hay que pensar qué está pasando con el resto. Y en estas dinámicas de la pandemia, ¿qué pasa con los que no tienen acceso a Wi-Fi? O sea que se los lleve el chiras porque como no tienen Wi-Fi, pues no pueden ir a estudiar, no pueden hacer nada. Y es un porcentaje grande. Hogares según el número de personas, bueno, ¿cuántas personas están en los hogares? Es un análisis interesante. En promedio hay 3 personas viviendo en una casa, el 23% de los hogares tiene 3 personas, hay algunas que tiene 4, hay algunas que tiene 5 o más. La jefatura de los hombres principalmente, estadísticamente son los hombres los jefes de hogar en el 59%. El azul clarito es la comparación con el 2005 y las mujeres son jefes de hogar del aproximadamente 40% de los hogares. Esto es el enfoque positivista, mire, hacer lecturas de la sociedad con números, con cifras, con porcentajes, con gráficas. ¿Pertinente? Claramente. O sea que solo tenemos que hacer este tipo, no, hay que combinar otras cosas, pero es importante que usted como comunicador social sepa que sobre la sociedad no únicamente se opina y se habla desde la subjetividad, desde la emocionalidad, sino que también se habla desde los números, desde las estadísticas, y que estas son fuentes pues que de alguna u otra forma permiten acercarnos a la realidad
la mejor forma de acercarse a la realidad, pues ir casa por casa y decir cómo están viviendo aquí, cuántos son, cómo trabajan. Estas son algunas cifras generales de cómo se da la dinámica en este país. Ahí les recomiendo, entren a la página del DANE, aquí usted encuentra datos. Si usted quiere hablar de algo, primero datese. Si quiere hablar sobre educación, primero miren cómo están las cifras de educación. O sea, no es como ustedes miraban en Twitter, agarrar y hablar de lo que sea, sino que es importante, bueno, a ver qué, en materia de educación, ¿cómo estamos? Lo primero que debe hacer un comunicador social, comunicadora, estar informado. Tiene que saber cómo están las dinámicas cuantitativas en un análisis social. Bueno, este es el que este es el que vimos, ¿no? Sí, este es el que vimos. Aquí está información de capital humano, fuerza laboral, encuesta de convivencia escolar, índice de costos en la educación superior. Aquí hay de todo tipo de encuestas, o sea, los manes te encuestan hasta... Hay una encuesta de felicidad, creo que se llama algo así, qué tan felices somos por regiones, por edades, pobreza y desigualdad, en fin, ahí encuentra una serie de elementos para ejemplificar este primer componente. ¿Sí estamos claros entonces de qué es eso que nos dice Augusto con la fase o con el positivismo y con los tres estadios, capas, componentes? Sí, profe. Listo, entonces ya sabemos qué es esto del positivismo, estudiar las cosas que se pueden contar, las cosas que se pueden evidenciar, principalmente cifras, cuánto somos, cuánto ganamos, qué edad tenemos. Pero también existen otras cosas. Augusto Comte las mencionó, dijo, sí, esas cosas existen, pero eso no nos interesa, dijo, la sociología no debe centrarse en eso. Aunque otros autores más adelante vamos a ver que dicen, sí, un momentico, ¿cómo? Así que en la sociedad no todo es material evidenciable, hay cosas también subjetivas y simbólicas, pero eso es un punto importante a tener en cuenta. El segundo subtítulo, ¿de qué trata el segundo subtítulo? Evolucionismo Y organicismo. Ajá, ¿y eso con qué se come? Fue propuesta por Herbert Spencer y él creía que hacían una analogía se refiere como a una comparación entre el organismo biológico y la sociedad humana. Y que por eso están relacionados los fenómenos biológicos con los fenómenos sociológicos. Perfecto, la sociedad es como un organismo biológico. Ajá, ¿qué otra idea? Sí estoy presentando el texto, ¿cierto? Sí. Que la realidad también pasa a una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente. O sea, que nuevamente, que la realidad social pasa ¿de qué a qué? A una homogeneidad incoherente a una coherente. De una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad. ¿Así está bien la idea? Sí, profe. Ok, ahorita la explicamos para entender qué es eso de la homogeneidad incoherente y la heterogeneidad coherente. Otra idea, ¿qué más nos dice el viejo Spencer? Herbert Spencer inspiró mucho a Adolfo Hitler. Sacó una vaina que se llama el darwinismo social. ¿Recuerdan de las ideas de Charles Darwin? Sí, ¿De la leímos. supervivencia? Ajá, de la supervivencia, que no es el más fuerte, sino el más apto, que una Sí. especie tiene que comerse a otra para sobrevivir, o si no, se extingue. Sí, Pues el señor, métodos de supervivencia. ajá, el señor Herbert Spencer se le ocurrió que el darwinismo también servía para analizar la sociedad, y que en ese sentido unos grupos sociales tenían que acabar con otros si quieren sobrevivir, porque esto es una selva, la sociedad es una selva,
y aquí no sobrevive el más fuerte, sino que el mejor se adapte al cambio. Algunos son defensores de Herbert Spencer, lo siguen manteniendo como un sociólogo que permite analizar la sociedad. Para otros es una persona un poco racista, tal vez, porque en ese darwinismo social no te va a decir que Latinoamérica es una potencia. O sea, para Herbert Spencer, Latinoamérica debe estar al servicio de los norteamericanos y los europeos para que ellos sobrevivan. O sea, entonces a nosotros que nos coma el tigre, para que ellos puedan estar bien, nosotros tenemos que explotar y vender y sacar productos para que ellos puedan sobrevivir como especie. Esas son algunas cosas criticables de Herbert Spencer. Sin embargo, hay otras muy interesantes. Esto de que la sociedad es un organismo, es como un organismo biológico, es muy importante, porque Herbert Spencer también va a ser postulante del funcionalismo, el funcionalismo social, es decir, los grupos sociales y los individuos cumplen funciones. Grupos sociales aquí. Mira, el señor Herbert Spencer te dice lo siguiente, bastante criticable, obviamente. Herbert Spencer dice, señores, la educación no es para todos. La educación no es para todos. El man era un man criticable. Vivía en su tiempo, obviamente. Dice, la sociedad es como un organismo vivo. Y en un organismo, por ejemplo, el ser humano, hay alguien que tendrá que ser el estómago, hay alguien que tendrá que ser el cerebro, hay alguien que tendrá que ser las manos, pero hay alguien que tendrá que ser las heces, hay alguien que tendrá que ser los pies, hay alguien que tendrá que ser las uñas, hay alguien que tendrá que ser el mugre, hay alguien que tendrá que ser el cabello. Todos no podemos ser estómago, todos no podemos ser cerebro, todos no podemos ser brazos, porque así no funciona un organismo. Un organismo funciona, por eso el término el funcionalismo social, a partir de que cada grupo o cada individuo cumpla una función específica en la sociedad. Entonces, en ese sentido, Herbert Spencer empezó a plantearse un problema que se vuelve cada vez más interesante de analizar. Dijo, no necesitamos que todos los jóvenes sean universitarios porque todos van a querer ser el jefe de la empresa. ¿Y quién va a terminar siendo el trabajador de la empresa? ¿Y quién va a terminar recogiendo la basura que genera la empresa? ¿Y quién va a terminar pintándola o barriéndola o sacudiéndola o destapando el baño cuando se tape de la empresa? Si todos se preparan para ser el gerente y para ser el director, la sociedad misma va a entrar en un caos en donde todos quieren ser cerebro y nadie quiere ser manos o nadie quiere ser piernas como tal. Entonces Herbert Spencer le dijo a los políticos, es necesario, los pobres son necesarios, porque si no hay pobres, entonces ¿cómo los ricos van a acumular y van a explotar a los obreros para seguir manteniendo sus riquezas? Mire que la lógica de Herbert Spencer es un poco fuerte, pero que algunos simpatizantes dicen, hombre, tiene razón, si todos los estudiantes y todos los jóvenes terminan su bachillerato y se van a la universidad, entonces, ¿quién va a cultivar el campo, perdón? ¿Quién va a barrer las calles el día de mañana, perdón? Y si se me tapa el baño, ¿quién lo va a venir a reparar, perdón? O si yo quiero construir un super, hiper, mega edificio, ¿quién lo va a hacer? Para Herbert Spencer o el pensamiento spenceriano, plantea que cada grupo social cumple una función específica, los individuos cumplen una función específica y que por tanto no podemos generar las mismas condiciones de igualdad y equidad para todos, porque eso generaría un caos y desestabilizaría, una de las palabras que buscamos, el statu quo de la sociedad. Es decir, no habría equilibrio. Imagínese un cuerpo humano y que todas las partes del cuerpo o que todos los órganos internos sean estómagos. Ajá, alguien tiene que ser pulmón, alguien tiene que ser el páncreas, alguien tiene que ser el intestino grueso. Por más función fuerte y sucia que pueda parecer, pero necesita el organismo de un intestino, de un ano, de una materia para expulsar los desechos. Entonces Herbert Spencer planteaba que la sociología debe establecer un orden social, debe hacer una distribución de las funciones para que pueda servir como una empresa o como un organismo vivo. Pero eso es un poco criticable en la medida de que él dijo que los pobres sigan siendo pobres.
Herbert Spencer estaba en contra de que un pobre estudie en una universidad. Dijo, no, señor, ¿quién dijo que un pobre podía ir a la universidad? Necesitamos que el pobre siga siendo pobre porque necesitamos de los pobres. Si usted es el hijo del señor que hace la limpieza, necesitamos que su hijo también siga haciendo la limpieza y que los hijos de sus hijos sigan haciendo la limpieza. No podemos permitir que el hijo del que hace la limpieza entonces el día de mañana sea el gerente de una fábrica, porque eso sería un desorden social, dice Herbert Spencer. Si miran el punto criticable de Spencer, o sea, el punto positivo, el que se le reconoce gracias a Spencer porque dijo, hombre, la sociedad necesita de funciones y todas son valiosas. Un organismo vivo sin un elemento para expulsar los desechos, pues explota o se muere al poco tiempo. Así que la función que hace el intestino grueso es impresionantemente fundamental en un organismo. Y eso lo establece una relación de similitud en la sociedad. Alguien tiene que vender las frutas en la calle, alguien tiene que irlas a cosechar en un solazo de 30 y tantos grados, lejísimo de todo. Alguien tiene que levantarse a las 4, ordeñar las vacas para que haya leche en el desayuno. El problema es quién, señor Spencer. El problema es que él establece ya que los que ya hacen esa labor sigan haciéndolo y les está asegurando los privilegios a los que ya los tienen. Entonces, si usted es hijo de una persona, según Spencer, si usted es hijo de una persona que es dueño de un banco, el hijo debe seguir siendo el dueño. Por más del estudio o no estudie, no importa, debe seguir siendo el dueño del banco. Si usted es una persona que, qué sé yo, hace la limpieza en ese banco, sus hijos deben seguir haciendo la limpieza de ese banco. Y así, mejor dicho, hasta que se acaben las generaciones, o se acabe el banco, lo que sea, pero eso es un determinismo social. El pensamiento de Spencer es criticable en la medida que te determina a un rol de la sociedad, necesario sí, pero injusto, porque él dice que los blancos europeos, hombres heterosexuales, son los que deben seguir mandando la sociedad y que los latinoamericanos deben seguir vendiendo materias primas y ser mano de obra barata. Y para Spencer, ¿para qué fundar universidades en Latinoamérica si lo que necesitamos son trabajadores que obedezcan y que se callen y punto? Para Herbert Spencer, las universidades solo deberían estar en Londres, en Nueva York y una que otra en Alemania y Francia, punto. Allá está el cerebro, dice, de la sociedad. El resto somos piernas y manos y el trasero de una sociedad como un organismo biológico. ¿Cómo ven el pensamiento spenceriano? ¿Qué les parece el señor Herbert Spencer? Busquen una foto de él, es medio raro. A ver, busquemos una foto mientras los escucho. ¿Qué opinan? Se durmieron. Muy terrible, muy drástico el señor. ¿Por qué? Porque pues lo que dice es cruel y duro, ¿no? Pero pues lo hace ver de una forma tan discriminatoria que horrible. ¿Pero tiene razón en pensar la sociedad como un organismo? Claro, sí. Pues me gusta la analogía que hace. Ya lo cruel que suena es lo feo. Ah, no, si quieren lo decimos con palabras bonitas para que no no. suene tan... No, suficiente. Horrible. ¿Qué parecen más las formas de manipulación mediática? ¿Por qué razón? A ver, profundice su idea. Pues yo diría de esta manera, ¿no? O sea, usar a las personas, o sea, pobres para beneficiarse, es como una especie de manipulación a partir de los recursos económicos, digamos. Ya, ajá. Somos más herramientas, eso es lo que nos dice. Somos o sea, la sociedad la piensa, todo, Javier. La sociedad la piensa como una gran fábrica, ¿no? Y en una fábrica todos no pueden ser gerentes. En una fábrica alguien tiene que limpiarla, alguien tiene que recoger, alguien tiene que vender los productos, alguien tiene que estar pendiente de las máquinas. Y en eso se entiende el pensamiento de Spencer, entender la sociedad como un organismo. El problema es cuando ya dice, ajá, ¿quién va a recoger la sociedad? ¿Quién va a ser el que dirige? ¿Quién va a ser? Ese es el problema, en verdad, de pensar que hay un determinismo social y un darwinismo social, inclusive, de que algunas clases, algunos grupos sociales deban estar por encima de otros
para su subsistencia o o mantener sus condiciones sociales. El pensamiento de Spencer es muy criticable, ¿no? En ese sentido, hay muchas teorías que lo critican, otros que lo defienden. El nazismo de Adolfo Hitler pues, lo abanderaba muchísimo, ¿no? Para Hitler los alemanes tenían que seguir siendo el cerebro del mundo. Y para los alemanes, los judíos, pues tenían que ser exterminados, o si no eran exterminados, metidos en campos de concentración para que hagan productos a bajo precio. Y si no tenían una edad, unas condiciones laborables, pues había que matarlo o deshacerse de él porque no sirve para nada. Entonces miren cómo el darwinismo social también tuvo unos impactos fuertísimos en el racismo, el nazismo y una serie de ideologías que casi acaban pues con la población, en este caso judía, pero que en otras partes del mundo ha operado de otras formas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo ven el señor Spencer? ¿Para qué nos permite Spencer o cómo nos serviría el pensamiento de Herbert Spencer para analizar el día a día, la cotidianidad? Como lo que pasa en el gobierno, por ejemplo, según él, la superación no existe para él, ¿Para se podría Spencer? decir. Ajá, Ajá. porque pues las personas como que, o sea, tienen que mantenerse en lo que van. Y eso es como algo que quiere el gobierno, por ejemplo, lo que hacen con sus hijos, que por ejemplo yo soy presidente ahorita y quiero que mi hijo sea el presidente más tarde. Ujú. Sí, Algo así. es muy claro, siempre son las mismas familias las que están en la dirigencia, siempre son las mismas familias las que están en el poder político. Hijos de expresidentes, ahí están los hijos de Carlos Galán, ahí están todavía de senadores, los hijos de otros expresidentes, desde los Bush en Estados Unidos, George Bush padre y George Bush hijo. Juan Manuel Santos es hijo de un expresidente que fue en la década de los 50. Paloma Valencia también es nieta de un expresidente. Entonces, como que mantienen siempre el mismo núcleo. Y el pobre no, ese sí siempre sigue siendo pobre. Si está de buenas, puede saltar de pobre a pobre con estudios, pero sigue manteniendo de la matriz productiva o de algo. Pero esa es un poco la dinámica social que Como permite. una monarquía. ¿Cómo una qué? Una monarquía. Sí, ajá, puede estar relacionado en ese sentido con la monarquía. Listo, muy bien, ya conocimos un poco al señor Spencer. Los invito a que lean un poco a ver qué pasó con su vida, de dónde sacó ese tipo de pensamiento y qué tan vigente o qué tan pertinente sirve para pensar el día de hoy. Vamos con la siguiente escuela, con el siguiente enfoque. Hoy vamos a ver la mitad, el viernes la otra mitad, no se preocupen. La siguiente. El siguiente enfoque, ¿cuál es? Consolidación sociológica. La denominada Inicios de la sociología analítica. Listo, la sociología analítica. En este subtítulo nosotros vamos a encontrar a tres autores. Ferdinand Mies, al señor George Simmel, ya uno buenísimo, el señor Emily Durkheim. Vamos a trabajar estos primeros dos por el día de hoy y desde Emily Durkheim en adelante los dejamos para el día viernes, para tener una compensación de mitad y mitad. Vamos con este. Ferdinand Mies. ¿Qué dice el güey? ¿Qué nos dice? Él hacía una comparación entre comunidad y sociedad. Perfecto. Que la comunidad es como más cálida, más unida y que tiene, o sea, estas organizaciones se concretan por diferentes comunidades, que es la comunidad de sangre, que es la familia, la comunidad de lugar, que son las personas que viven en el mismo sector, y la comunidad de espíritu, o sea, la amistad, los sentimientos, entre otros. Y de la sociedad era más frío, impersonal.
Perfecto, hiciste una muy buena síntesis de Ferdinand Tönnies. Verán, el señor le interesaba algo. Él es un estudioso y dice que la sociología debe ser encargada de estudiar las relaciones sociales. Ese debe ser el objeto de estudio. Y estas relaciones sociales son de dos tipos. Son relaciones comunitarias, comunales, o que se viven en comunidad, o son relaciones societarias. Son relaciones son unas relaciones sociales, como lo decía, más frías, lo decía la compañera como tal. Vamos a ver cuáles son como las diferencias entre esos dos elementos que establece Ferdinand Tönnies. Él dice, oigan, en el mundo hay relaciones sociales a diario. Todas las personas de todos los lugares del mundo se relacionan con otras personas y eso establece un tipo de relación social. Eso es una relación social. La dependencia que hay o los intercambios que hay, que pueden ser comunicativos, que pueden ser materiales, que pueden ser simbólicos, que pueden ser económicos, pero son relaciones sociales. Y él las tipifica en dos grandes grupos: relaciones comunitarias, comunales o relaciones de comunidad, o relaciones societarias o relaciones sociales con unas características, dice, más frías, más desde el interés. Ahorita las vemos. Respecto a las relaciones entre comunidad, aquí establece la comparación entre una comunidad y una sociedad. Respecto a la comunidad, dice lo siguiente: una comunidad es un grupo de personas que tiene unos vínculos, que tiene unos objetivos comunes. Es una sociedad que tiene vínculos, objetivos comunes. Es una sociedad que tiene sentido de pertenencia. Es una sociedad que tiene cooperación. O son unas relaciones sociales que tienen vínculos, objetivos comunes, sentido de pertenencia, cooperación. Y en este sentido, él los divide en tres tipos. Hay tres tipos de relaciones sociales comunitarias o que se presentan en una comunidad. Una son las relaciones comunitarias de sangre, que son aquellas que explican la dinámica emocional, afectiva, sentimental entre la familia, por ejemplo. Las relaciones familiares ya se van a distinguir de otro tipo de relaciones, ¿ya? Entonces, este es un tipo de relaciones que tiene unos vínculos afectivos, unos objetivos comunes, un sentido de pertenencia, una cooperación entre sus miembros. De esta forma podemos entender cómo funcionan los clanes o las tribus, porque son relaciones comunitarias cosanguíneas, de sangre, ¿ya? ¿Por qué usted defendió a esa otra persona? Hombre, porque era mi familia. Inclusive la legislación colombiana, si una de tus familiares comete un delito y tú eres un testigo de ese delito, tú no estás obligado a declarar en contra de un familiar tuyo, porque tu relación con esa persona es de consanguinidad, tienen objetivos comunes, tienen el mismo sentido afectivo, por tanto no puedes o no estás obligado a declarar contra una persona que es de tu misma familia. Esa es una forma como de materializar esa relación. Las otras son relaciones de comunidad en relación al lugar o del lugar. Aquí entra, dice Tönnies, las relaciones, por ejemplo, vecinales, o las relaciones entre vecinos, o las relaciones entre personas que comparten espacios. Y hay otro tipo, dice. No es lo mismo la relación entre familia que entre vecinos o entre personas que comparten un mismo espacio. Son afectivas, tienen objetivos comunes, sí, pero el sentido o el nivel de relación es diferente. Inclusive, dice la otra, que son comunidades o relaciones comunitarias de espíritu. Y aquí va, dice el autor, aquellas que están mediadas por la amistad o por los sentimientos o por impulsos afectivos.
Entonces, estas son otro tipo de relaciones, dice, relaciones sociales de espíritu, en donde explicamos por qué o por qué esos sentidos, esos vínculos, esos objetivos entre dos personas que a pesar de que no sean familia, que a pesar de que viva uno en una parte y otro en otra parte muy lejana, siguen manteniendo un vínculo social fuerte. Y Doníes lo explica porque a partir de una relación de amistad, de una relación de sentimental o de impulsos afectivos, pues puede explicar este tipo de relaciones. Mientras que, aquí va la otra categoría, que son las relaciones sociales o relaciones societarias. Dice Toníes, están mediadas por un interés. Mediadas por un interés. ¿Cómo así mediadas por un interés? Dice que, por ejemplo, pueden ser relaciones de trabajo, relaciones comerciales, relaciones formales. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que las relaciones comunitarias tienen un vínculo emocional. Son las relaciones que se dan entre la familia, los amigos, los vecinos, ¿ya? Porque no es solo un buenos días, un buenas tardes, sino también una afectividad. Es una cooperación de un lazo mucho más fuerte que las relaciones sociales o societarias, que están mediadas por un interés. Usted saluda a sus compañeros de trabajo no porque los quiere, sino porque son compañeros de trabajo, de estudio. Usted va a un lugar y le dice gracias a una persona o entabla una conversación con una persona porque va a comprar algo, no por ni que lo estima, ni porque es su amigo, ni porque es su vecino, ni porque lo quiere, no, sino por un interés comercial o simplemente un interés formal. Usted le puede facilitar el asiento en una silla a una persona únicamente como una relación formal, no porque sea ni familia, ni vecino, ni quiera algo con esa persona. Son relaciones, o sea, ese es el aporte de Toníes, diferenciar las relaciones sociales, las relaciones societarias, de las relaciones comunitarias, de las relaciones comunales, ¿ya? Esa es la diferencia entre esos dos elementos. ¿Cómo lo ven? Ferdinand Toníes, para nosotros se nos puede hacer algo sencillo tal vez, pero esto fue postulado en el siglo XIX y claro, muchas personas empezaron a entender muchas cosas. ¿Qué podríamos entender nosotros a partir del pensamiento de Ferdinand Toníes? ¿Para qué lo podemos usar? ¿Para comprender qué? El comportamiento podría ser ¿De quién? de nosotros cuando nos relacionamos con este tipo de comunidades. O de Ya. sociedades. Un ejemplo en donde diga, ay, mira, aquí está clarito lo que el profe dijo en la clase. Por ejemplo, con los profes, puede ser, nosotros no es que los saludemos o así porque los queramos hartísimo, no, sino que es por respeto. Son relaciones, Puede ser un ajá, sí, ejemplo. exacto. Ni yo tampoco les hablo aquí durante 2 horas porque los estimo, sino porque hay un interés ya salarial de por medio. Académico. Ah, bueno, sí. Académico y salarial, es decir, que tenemos una relación societaria, porque usted pagó una matrícula, porque a mí me pagan un salario y tenemos una relación académica, una relación en esos términos. Y eso nos permite entender que nuestra relación social está mediada por un interés. Relación de trabajo, relación puede ser de estudio, una relación académica, que es muy diferente a una relación comunitaria, una relación comunal. Hay un fenómeno que empezaron a estudiar con este tipo de planteamientos de Toníes, que tiene que ver un poco por qué en los países los migrantes se juntan entre sí, por qué los migrantes no se revuelven con la población, por qué no conviven con la población, sino que mantienen contactos entre sí. Y ese puede ser el caso inclusive de los migrantes colombianos en los Estados Unidos. Gran porcentaje de los migrantes se relacionan entre migrantes, colombianos o inclusive latinos. ¿Por qué razón? Porque no es una simple relación social o societaria mediada por un interés, sino que son unas relaciones o unos lazos afectivos a partir de
del lugar de origen o porque comparten un mismo espacio. Ejemplo, hay una persona recién llegada a los Estados Unidos, no tiene empleo, no tiene dónde quedarse, pero el hecho de portar la camiseta de la Selección Colombia y que otro compatriota o que otro coterráneo colombiano lo vea, van a empezar a establecer una relación comunal, ¿ya? ¿Por qué razón? No son familia, no son amigos, pero sí comparten un mismo lugar de nacimiento. Inclusive este tipo de relaciones se da porque las personas que llegan de migrantes a un lugar buscan a sus compatriotas, buscan a sus allegados o familiares o amigos o vecinos, y no necesariamente vecinos del mismo barrio, sino del mismo país, porque entre sí se ayudan, entre sí se colaboran entre sí. Entonces, si usted está en Moscú y ve a alguien con la camiseta del Deportivo Pasto y está pidiendo ayuda, pues usted dice, hombre, este man es de Pasto, pues, ¿quién más va a tener esa camiseta? En Moscú. Paisano. ¿Cómo? Paisano. Exactamente, ajá. Entonces, eso va a hacer que se establezca una relación social de, hey, necesitas ayuda, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No por un interés social, no por un interés monetario, sino por un interés comunal, de sentirse del mismo espacio, de yo también soy pastuso, tienes algún problema de empleo, yo te puedo ayudar. Y eso explica por qué los migrantes andan entre migrantes, entre sí, ¿ya? Porque hay relaciones, porque hay unos vínculos más grandes entre sí. Y lo que se dificulta es de una persona, qué sé yo, que esté aquí con la camiseta de Arabia Saudí y que esté necesitando ayuda. Pues nadie le va a hacer caso porque nadie lo siente vecino, nadie lo siente compatriota, ya en un mismo espacio. Pero si estamos al otro lado del mundo y alguien con la misma camiseta de la Selección Colombia o alguien que se identifique como del mismo lugar, va a establecer otro tipo de relación comunitaria, mire, que una relación social. Aunque pues hay casos de casos, ¿no? Que hay casos que dentro de la misma familia se tratan como relación societaria. Hey, primo, ¿me puedes hacer un favor? Sí, pero el favor te cuesta plata. Entonces, pues por más vínculo de sangre que haya, pero pues es una relación societaria. Es decir, está mediada por un interés, no por una relación ni de afecto, ni de objetivo común. Ay, pero somos primos. Pues sí, pero me importa una chingada. Pues para mí me pagas y yo te hago el favor. Entonces ya como que hay otro tipo de relaciones que ya es muy, muy egoísta, ¿no? Ya es de la época contemporánea. Ferdinand Antonies pues vivió en una época en donde esto podría ser mucho más claro, pero en la actualidad como que hay una combinación entre los dos. Listo, y vámonos con el último de la tarde para descansar. Vámonos con el señor George Simmel. ¿Qué nos dice para terminar? George Simmel. El man ¿qué dijo? Él miraba como, o sea, la sociología, estudiándola desde las formas, ¿no? De la sociedad y como elementos. Uy, tronó, profe. Muy bien, ajá, estudio de las formas de Y que vivir. y que se interesa de una manera muy particular en responder la pregunta de qué es la sociedad. Uy, buena, gran pregunta. ¿Qué es la sociedad? Ajá. ¿Y otra idea? El método para estudiar la sociedad. Listo, perfecta. Con esas tres tenemos y terminamos por hoy. Entonces, escucha acá. Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. El señor George Simmel es otro clásico de la sociología. Es como el Pink Floyd, pero de la sociología. Porque el señor George Simmel se hace una pregunta importantísima que no la habían hecho tiempo atrás. Oigan, y si la sociología estudia la sociedad, ¿qué carajos es la sociedad? Entonces todo el mundo lo volteó a ver como, oigan, cierto, pues es una pregunta tan obvia que el resultado de todas estas, ¿qué viene siendo? Y él les dijo lo siguiente, opción A, una sociedad es un conjunto de individuos. Conjunto de individuos. ¿Será que un conjunto de individuos es sociedad? ¿Qué dicen? Pues individuos, o sea, unos
por un lado y el otro por el otro, o todos en grupo? Eso sería. Todos en grupo. Conjunto de individuos agrupados. ¿Es sociedad? Yo diría que sí, ¿no? ¿Cuántas personas hacen una sociedad? ¿Cuántas personas? Dos ya. ¿De dos en adelante? Pues sí, Porque se necesita pues de dos personas como para que haya un proceso de intercambio, como hablaba anteriormente, un desarrollo en cantidad y complejidad. Ajá, vale. El señor George Simmel es un clásico de la sociología porque nos empieza a esclarecer un poco ese término, ¿qué es la sociedad? Y él empieza a dar unas posturas. Para George Simmel, un conjunto de individuos agrupados, no es sociedad. Eso es una masa social, pero no es sociedad. Es un grupo de personas. Y hoy en día vivimos en una masa social, pero en una sociedad casi no. La gente no se habla, no se comunica. Podrá que el señor de al lado le esté dando un infarto y yo volteo a ver para el otro lado. Es una masa social, somos un conjunto de individuos agrupados y cada quien por su lado y con sus audífonos y con su celular. Y si el de al lado se está muriendo, pues qué pena, lo siento, yo me bajo en el siguiente paradero. Y si el de mi otro lado está muerto del hambre, pues qué pena, yo sí desayuné muy bien esta mañana, así que suerte. Y George Simmel dice, no, un conjunto de individuos, cada quien jalando por su lado, no es sociedad, eso es una masa social, eso es un grupo de personas, pero no hacen sociedad. ¿Cuántas personas hacen una sociedad? Es una respuesta interesante. De dos personas en adelante, pero no de dos personas que estén como mudas, no de dos personas que estén agrupadas en una sola sala. Esos no son sociedades, son dos personas en una sala. Hay sociedad cuando dos o más personas, dice George, cuando dos o más personas, dice George Simmel, interrelacionan entre sí. Se interrelacionan entre sí. Cuando dos más personas interrelacionan entre sí. ¿Y qué es una interrelación? Una interrelación, cuando el uno depende del otro. Si usted le saluda al señor de al lado y le dice buenos días y el otro no le dijo nada, ahí no hay interrelación. Ahí no hay sociedad, ahí hay un menso que está saludando, ahí hay un menso que no está saludando y una persona pues que por lo menos tiene la delicadeza de saludar. Y ahí no hay sociedad, porque solo uno de los dos está relacionando, el otro está como una piedra, como un costal de papas. Para George Simmel hay sociedad cuando dos o más personas interrelacionan entre sí. Y esa interrelación significa cuando el uno depende del otro. Ejemplo, cuando hay una comunicación activa, ¿ya?, entre los emisores y receptores. Por ejemplo, esa es la primera forma en cómo establecemos sociedad, cuando el uno habla y el otro contesta. A ratos yo no me siento en una sociedad. A ratos yo hablo, pero no siento que del otro lado hay interacción, hay feedback del otro lado. Entonces, no sería una relación social en la medida en que ustedes ni me escuchen, ni me pongan atención, ni me retroalimenten o planteen otra idea de lo que esté planteando. George Simmel dice, hay sociedad cuando hay interrelaciones, que puede ser cuando hay comunicación, cuando hay, por ejemplo, intercambio de ideas, cuando hay intercambio de bienes, ¿ya? Cuando dos personas están negociando algo, un producto, ahí hay relación social, ahí hay sociedad. Pero cuando en un bus que va lleno, pero nadie habla con nadie, todo el mundo va con sus audífonos, todo el mundo con sus celulares, ahí no hay sociedad porque no hay interrelación entre los actores sociales. ¿Sí entendemos entonces cómo responder esta situación? Y la pregunta, ¿y esa vaina cómo se estudia? ¿Cuál es el método para estudiar la sociedad?
Para George Simmel hay 4 pasos importantes si usted quiere hacer un análisis social. El primer paso para hacer un análisis social es primero hacer una descripción de lo sucedido o de lo que sucede. Lo primero que usted puede hacer en un análisis social es hacer una descripción de lo que sucedió o de lo que sucede. El segundo paso es una clasificación de los hechos. ¿Qué tipo de hechos se está presentando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Luego, un análisis de los componentes que configuran el hecho. Y luego una explicación causal y de consecuencias del suceso en estudio. Por eso es un clásico George Simmel, porque por primera vez nos dicen cómo, porque los anteriores nos decían qué estudiar, qué había que analizar, cómo había que analizarlo, que no, que hay que ser cuantitativo, el otro que no, que cada quien tiene su papel en la sociedad, el otro que no, que existe una comunidad, que existen unas relaciones sociales, pero llega George Simmel y por fin te da un método, te dice cómo vas a hacer un análisis social, como decíamos, objetivo, neutral y académico, más allá de la opinión, más allá de la subjetividad. Para George Simmel, lo primero que vas a hacer es una descripción de lo sucedido. Obviamente, donde haya sociedad, si una persona está sentada y la otra persona está sentada y ni siquiera se miran, no, pues ahí no hay nada que estudiar. Pero cuando hay interacción entre los dos, ya hay una relación social digna de ser estudiada. Lo primero, describir lo que pasa, no que mire que este le está empujando a este, que este está armándole problema, que este está haciéndole el conflicto, que está haciendo el escándalo. Ok, clasificación de los hechos. ¿Qué tipo de conflicto se está presentando? Conflicto físico, conflicto emocional, ¿por qué medios se están comunicando? ¿Cuáles son los hechos que podemos clasificar aquí? ¿Ya? Tercero, análisis de los componentes que configuran el hecho. ¿Quiénes son los que se están peleando? ¿Por qué razón se están peleando? ¿Hay algún elemento en disputa? ¿De dónde aparece el uno? ¿De dónde aparece el otro? Y por último, ya hago una explicación causal y de consecuencias. Explicación por qué se surge ese conflicto y qué consecuencias está generando ese conflicto al medio y a los elementos. Entonces, miren que ya hay como un método para analizar la sociedad entendida como las interrelaciones entre dos o más personas. Interrelaciones. Si yo saludo y no me saludan, nada, ahí no hay relación social, lo dejaron en visto, pero ahí no hay relación social. Eso no es sociedad. Si yo interactúo con una persona, la otra persona me responde, ya, ahí entablamos una interacción que puede ser analizada. Pero un grupo de personas acumuladas en una sala y nadie habla con nadie, ahí no hay sociedad, ahí hay una masa social. ¿Ya? Y hoy en día creo que es pertinente analizar esa situación. Vivimos en una masa social, más que en una sociedad, donde cada quien jala una para su lado, pero no hay una interrelación entre los actores. Bueno, compañeros, entonces, hasta aquí llegamos hasta el día de hoy. No se olvide que ese examen sí va a estar bien chévere, bien bueno al final del corte. Espero que tome apuntes de las ideas que estamos recogiendo. Mire que este cuarto punto ha sido muy específico, o sea, son los clásicos de la sociología, cada una de las escuelas, nos faltan algunas. Viene Emily Durkheim, viene Max Weber y Karl Marx para la próxima clase, para ver cómo se culmina este cierre del enfoque sociológico clásico. ¿Listo? Continuamos el día viernes, 2 de la tarde, con la segunda parte de este capítulo. Les agradezco mucho por su atención. Los que entregaron la ficha de lectura, pues ya se las remito evaluada y con las observaciones previas. Y los que tienen la ficha de lectura para la próxima semana, pues no se olviden, ya es para el capítulo o para la segunda parte del capítulo. ¿Quién tiene que hacerla la próxima semana? Vamos a ver. Para la próxima semana, entrega ficha de lectura a los siguientes estudiantes: Botina Cueltán Lisset Alejandra,
Cabrera Castillo, Lisette Carolina. Cárdenas Tupaz, Joan Andrea. Castro López, Jaime David. Y Ceballos Vallejo, Juan Ignacio. Y por primer semestre entrega Insuasti Montenegro Juliana, María José López Daza, María Isabel Medina y Camilo Ordóñez. ¿Listo? Esas son las personas entonces que entregan ficha de lectura para la próxima clase. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿De qué páginas? La lectura para la próxima clase es de la página 55 a la página 63. La lectura para la próxima semana, no para este viernes. Este viernes termina. Gracias. Un ratico. ¿Cómo, perdón? ¿Te llamó lista? Qué pena, profe. No, no he llamado, tranquila. Sé que Y de algunos... pronto me toca a mí hacer el próximo análisis, que no sé si se fue el internet. Ya lo dijimos, revisas el video, ahí encuentras los nombres de las personas. Ok, gracias. Vale, gracias a Profe, todos. qué pena, ¿de qué página, qué página? Está escrito en el chat, página 55 a la 63, para la próxima semana. Listo, muchas gracias. Nos vemos el viernes a las 2. Muy amables. Gracias. Gracias. Chao, nos Gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Mire ya. What?